Manuel Miso, esto es para el mundo entero. Con ritmo de alabanza me vengo a bautizar, con bautismo verdadero que nos trajo Juan. Con ritmo de alabanza me vengo a bautizar, con el bautismo verdadero que nos trajo Juan. Él es enviado de Dios para bautizar su santa creación. Él es enviado de Dios para bautizar a su santa creación. Vamos a continuar con estas enseñanzas, amados hermanos, de lo que es el verdadero bautismo. Hoy continuamos la clase número 3 para que nos demos cuenta, amados hermanos, los requisitos que realmente tenemos que llenar para ser bautizados. No tomar el bautismo como una simbología, como nos han enseñado, amados hermanos, porque el bautismo no es una simbología. El bautismo, amados hermanos, es algo demasiadamente serio, demasiadamente, amados hermanos. Mire, es tan grande, tan hermoso, tan precioso y tan responsable, oiga bien, el bautismo, que el bautismo es dar un paso adelante. El bautismo es dar un paso adelante, oígame bien, como cuando usted salió de la primaria y dio un paso adelante entrando a la secundaria, o de la secundaria dio un paso adelante entrando ¿a qué? A la universidad. El bautismo, amados hermanos, es el examen, por eso no cualquiera puede ser bautizado. El bautismo es el examen que tenemos nosotros que pasar, por eso hay que llenar varios requisitos. Y uno es estar dispuesto, querer hacerlo como aquel etíope. Él cuando oyó la prédica de Juan, de Felipe, entonces él dijo, ¿qué impide? Allá hay agua, ¿qué impide ser bautizado? No fue algo que muchos están pensando de que, o muchos bautizan con eso simplemente. No, amados hermanos. Yo quiero que ustedes tengan en cuenta esto. ¿Por qué le dijo Dios, el ángel le dijo a Felipe? Pero también quiero que ustedes entiendan, ¿por qué el etíope dijo, ahí hay agua, ¿qué impide ser bautizado? Le dijo simplemente que crea de todo corazón. ¿Qué será creer de todo corazón, amados hermanos? Vuelvo y repito, el bautismo es un examen. El bautismo, cuando usted va a ser bautizado, cuando usted es bautizado va a dar un paso adelante, ya usted va a ser totalmente diferente. Ustedes van a escuchar clarito la voz del Espíritu Santo, como les explicaba ayer. Van a escuchar la voz de Jesucristo, van a escuchar la luz, van a ver la luz de Jesucristo. Y van a tener el Padre que da todas las cosas siempre a su lado. Siempre el Padre va a estar a su lado. Van a tener 3 guías, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es el verdadero bautismo que estamos enseñando, no como el que tiene usted. Ahora quiero que entienda, porque muchos pastores teólogos me han dicho, ¿por qué usted le pone tanta jerarquía a esto? Si únicamente el ángel o Felipe se subió al carro y él le dijo, para, allá hay agua, bautízate. Óigame bien, amado hermano, mire, resulta que el etíope está en la ciudad de ¿quién? De Jerusalén. Y ellos van de Jerusalén a Candace, porque este varón era de Candace. Él había venido acá, posiblemente a una fiesta, según cuenta allí la Biblia. Él había venido a algo, pero iba de retorno. Ahora yo quiero que usted se dé cuenta, ¿cuántas horas cree usted que transitó en el camino? Si iban desde Jerusalén a Candace, eso no estaba allí, hermano. La Biblia no explica cuánto tiempo tiene, pero no estaba allí. Eso se pasó horas enteras preparándolo. Aquí lo estamos preparando por 7 días, con oración, con ayuno, que significa arrepentimiento y humillación. Créame que en los 7 días, si le estamos enseñando 30 minutos diarios, en los 7 días serían apenas 3 horas y media, quizás 4 horas. ¿Y cuántas horas cree usted que estuvo este varón de Jerusalén a Candace? Cualquier cantidad de tiempo. Pero también quiero que usted entienda, ¿quién le dijo a Felipe que se acercara a ese carro? Fue el Espíritu Santo. Entonces, fue el Espíritu Santo. ¿Y por qué se acercó a Felipe? ¿Por qué no mandó a un pastor? ¿Por qué no mandó a alguien? Hermano, porque Felipe era primero evangelista, pero Felipe era alumno ¿de quién? De Jesucristo. El mismo Felipe que tenía a Jesucristo entre los discípulos es este Felipe. Felipe era un hombre de Dios. Felipe era siervo de Dios. Felipe era obediente a Dios. Felipe era un hombre consagrado a Dios. Por eso no es un cualquier pastor. Quizá usted me dice, yo también soy evangelista y entonces lo puedo hacer. No, usted es posible que sea evangelista de visión, de congregación, qué sé yo,
pero no evangelista directamente formado, creado, formado, guiado, iluminado por el Espíritu Santo, amados hermanos. ¿Amén, hermanos? ¿Amén, hermanos? Eso sí, no me digan amén debajo de la silla, porque entonces esto queda sordo. Entonces, ahora veamos, amados hermanos, mirando esta parte, miremos a ver quién, ahí vemos la importancia de Felipe. Ahora veamos usted quién lo bautizó, o quién lo va a bautizar, quién lo está bautizando, a qué iglesia usted está yendo, amados hermanos, ¿sí? ¿Quién será el enviado a bautizarnos? ¿Por quién ha sido bautizado usted? Hay que mirar la conducta, oiga bien, del bautismo. ¿De quién lo bautiza usted? ¿A qué iglesia está perteneciendo usted? ¿Quién? Oiga bien, de repente no fue ni siquiera un pastor, sino que fue un líder, alguien que el pastor delegó. Veamos a ver, amados hermanos, porque el bautismo es un examen para un paso adelante, pero ese examen lo hace Dios, y el mismo paso que usted va a dar, se lo hace Dios, ¿sí? El Dios da el crecimiento, como dijo Pablo, amados hermanos. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da ¿quién? Dios. Entonces miremos a ver, amados hermanos, ¿quién fue el que lo bautizó a usted? De repente no sea un falso misionero, amados hermanos, ¿sí? No sea un falso ministro o pastor, que el pastor que lo bautiza a ti no sea teólogo, que no sea un pastor de rebelión, ¿sí? No sea un maestro en su propia opinión, amados hermanos, ¿sí? Que usted no esté bautizado, oiga bien, porque si ha sido bautizado de esa manera, no vale su bautismo. Ojo con esto, amados hermanos, que fue bautizado por el hombre, por emoción, por la carne, por el mundanismo, mas no por una orden del Espíritu Santo de Dios, que es el que quiere purificar a usted, ¿sí? O quiere hablar con usted, porque usted después del bautismo va a escuchar clarito la voz del Espíritu Santo, siempre y cuando usted lo reciban de corazón. Dijo Felipe, le dijo al etíope, que creas de todo corazón. Aquí, para creer de todo corazón, va a haber un cambio en su vida. Ustedes de repente llegan tarde a la iglesia, de repente no llegan a la iglesia, de repente van cuando quieren, cuando no hay mucho sol, cuando no está lloviendo, ¿sí? Ya después de bautizado, usted va a tener un compromiso con Dios, y eso lo vamos a ver en las citas que nos van a obligar a hacerlo, amados hermanos, cuando usted sea bautizado como manda la bendita palabra de Dios. Hoy, con seguridad que usted, ni siquiera el pastor que lo bautizó a usted, le dio la cita, o leyó la cita con que tiene que ser bautizado. Pero yo quiero que veamos primero que quién nos está bautizando, amados hermanos. ¿Quién nos está bautizando? ¿O quién nos bautizó a ustedes? Veamos primero, amados hermanos, porque el pastor no puede ser causa de división para que su bautismo tenga sentido, para que su bautismo no se vaya a perder. Que el pastor que a usted lo bautice no sea causa de división. Oiga bien, pero le digo que no sea un pastor en rebelión, que no sea un pastor de esos que se creen ya capaces y abrió su propia iglesia, que no sea uno lo que bautiza simplemente porque la Biblia lo dice, porque lo leyó. Óigame bien, veamos, amados hermanos, lo que significa la causa. Primero vamos a ver que no sea un pastor de división. Pablo lo explicó, Pablo lo dijo, mejor lo escribió, no lo explicó. A mí me toca explicárselo exactamente como manda la palabra y como Dios me lo ha revelado, porque tengo este llamado de parte de Dios y Él me enseñó todos los requisitos positivos y negativos, amados hermanos, para poder ser bautizado o para no poder ser bautizado. Óigame bien, cuando usted es bautizado, como le decía ahora, ya usted tiene que ser cumplida. Tiene que ser cumplido con la obra de Dios. Ya usted va a pertenecer a Dios después del bautismo, ¿sí? Y entonces ya usted ya no va a poder llegar usted como antes. Hoy voy a la iglesia, no, Dios conoce mi corazón, yo no voy a ir hoy. No, hermano, cuando usted da ese paso adelante, es para los brazos del Señor. Si usted no diezmaba,
hermano, ahora tiene que diezmar. Si no ofrendaba, ahora tiene que ofrendar porque son mandamientos de Dios. Ahora hay que cumplir con los mandamientos. Esa cita la vamos a ver más adelante. Porque usted dirá, no, este pastor está inventando eso. Más adelante vamos a ver esa cita. Si alcanzamos en esta clase, posiblemente lo más seguro es la de mañana, donde nos manda a guardar los mandamientos, los preceptos, sus ordenanzas, ¿sí? Donde Dios quiere que guardemos sus decretos. Y entonces, un decreto, por ejemplo, es el bautismo. El otro decreto es buscar la presencia de Dios. Hay que estar buscando la presencia de Dios. Ya usted no puede faltar así como ahora, no, pastor, no pude ir porque tenía mucha venta en mi negocio. No, cuando usted se bautiza, tiene que negarse a sí mismo, dice la palabra de Dios. Niéguese a sí mismo. Ahora tiene que negarse a sí mismo. Ahora, bueno, hoy es día de culto y voy a ir a la iglesia. Hay que hacer algo en la iglesia. Voy a ir a colaborar con la iglesia. Voy a ir a ayudar a la iglesia. No ir a hacer kermés. Y eso no es lo que manda Dios. Esas son cosas del hombre. ¿Sí? No. A eso no es la obediencia de Dios. Sino estar pendiente de la iglesia. Y venir a la iglesia con un propósito. Tomar la iglesia como dueña. Como usted es dueña de la iglesia. Con ese respeto, amados hermanos. Entonces, pero una cosa quiero que tenga en cuenta. Usted tiene que darse cuenta quién le va a bautizar. Vuelvo y repito. Que no sea causa de división. Que no sea alguien que está dividiendo, amados hermanos. Acompáñeme a Corintios para que nos demos cuenta, amados hermanos. Primera de Corintios, inicialmente vamos a Primera de Corintios 1:10. Y ahí nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, que esto no lo estoy inventando Dios. Yo no me lo invento. A mí me lo ha enseñado Dios. Pero hay que confirmarlo con la palabra porque muchos se van a hacer maestros de su propia opinión y van a decir, este hombre, ¿dónde se inventó eso? ¿Sí? Primera de Corintios 1:10 que dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ojo con esto, que si el pastor que escucha esto lo va a bautizar a usted con otra enseñanza diferente, no estamos de acuerdo. Tampoco se deje bautizar porque no es de Dios el hombre que lo está bautizando. ¿Me hago entender, amados hermanos? ¿Sí? Tenemos que estar aquí, dice muy caliente, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El pastor que sea de Dios va a escuchar esta enseñanza, ¿sí? Por radio y por todas partes y va a decir, estoy de acuerdo completamente con lo que ese varón está enseñando. Sinceramente yo también bauticé y eso nunca lo vi. A mí me bautizaron, nunca me enseñaron eso. Pero le voy a decir, mire, eso que ha enseñado este misionero no es de Dios, porque la Biblia dice que vendrán falsos profetas y falsos maestros. Ustedes se han dejado bautizar por un falso profeta, un falso misionero. Dije a ustedes que no se han bautizado por un falso misionero. Hay misioneros que no son de Dios, sino de una misión, de una congregación, que son de instituto, graduados en seminarios. Eso no llevan al Espíritu de Dios para hacer este tipo de cosas. Ese es totalmente diferente, amados hermanos. El misionero de Dios tiene que hablar conforme a la palabra de Dios y guardar los mandamientos como Dios los manda. ¿Amén, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Y entonces ahí Pablo habló de la división. Si este hombre es causa de división, ¿qué tenemos que hacer, pastor? Primero vayan a la presencia de Dios ustedes y Él les muestra a ustedes el bautismo y les muestra a quién lo está bautizando. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Ahora acompáñenme también a 1 Corintios 12, 19, 18 y 19. Allí mismo vamos a ver también otra parte de la división, amados hermanos. Yo me he puesto a hablar de esto porque inclusive yo casi para bautizar nunca hablo de estas cosas. Pero Dios me ha puesto a hacerlo, amados hermanos. ¿Sí? Y entonces en 1 Corintios 12, 18 y 19, ¿qué nos dice? Sigamos viendo lo que significa el hombre que no está preparado para hacer esta situación, amados hermanos. ¿Sí?
Gloria a Dios por ello. No es 1 Corintios 12, sino 11. 1 Corintios 11, 18 y 19, amados hermanos. ¿Sí? Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros, ¿qué? Divisiones. Mire, se reuní como iglesia y oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros hay disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros lo que son aprobados. ¿Se da cuenta que no todos van a ser bautizados? Ahí nos vamos a dar cuenta, porque hay disensión, amados hermanos. La disensión, ¿en qué consiste? Uno estar de acuerdo y otro no estar de acuerdo. Uno llegan a la hora y otros llegan a deshora. ¿Sí ven? Entonces, mire, ustedes, la clase está retardada hoy por estar esperando hermanos que a la larga no llegaron. Otros han llegado, pero a la hora que llegan, ¿sí? Y entonces, quiero que ustedes entiendan esto, para que ustedes se den cuenta, amados hermanos, lo que lamentablemente, amados hermanos, está ocurriendo esta situación. Quiero que les quede muy claro para ustedes, que dice muy clarito, amados hermanos, pues en primer lugar, cuando os reuní como iglesia, oigo que hay entre vosotros, ¿qué? Disensiones. Todavía hay odio, rencor, resentimiento, hay una cantidad de cosas de por medio, que eso está impidiendo, diga bien, está impidiendo, lo corta, está impidiendo, amados hermanos, que haya una buena paz entre todos, un solo pensamiento, un solo sentir, ¿sí? Haya un solo espíritu. Justamente por eso, amados hermanos, gloria a Dios por ello. Y entonces aquí nos está hablando de que hay división y hay disensión entre vosotros, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. ¿Sí? Mire, entre vosotros, los que son aprobados. Le estoy diciendo, no porque hagan ustedes el curso o estén viendo la enseñanza, van a ser bautizados. En el momento del bautizo yo me voy a decir, este y estos son los bautizos que no me cumplieron. No están de acuerdo, si no están de corazón. Si no están de corazón, no van a ser bautizados. ¿Cuánto me entienden? Ahora, acompáñenme a Tito. También, el maestro Tito también lo dijo, amados hermanos. Y vaya, acompáñenme a Tito, rapidito. Agarre un taxi que lo lleve a la ciudad de Tito. ¿Sí? Que está después de Timoteo. Y vamos a encontrar también, amados hermanos, en Tito 3:10, exactamente lo que está. ¿Qué dice? El hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Sigue? Oiga, el hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Dice el 11, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Cuánto me entienden? Está condenado por su propio ¿qué? Juicio. O sea que nada de lo que haga un hombre que hay causa división van a usted a aceptar. Iglesia, que ustedes vayan primero, pregúntenle a Dios si esa iglesia es de causa división o esa iglesia es verdaderamente revelada de Dios. ¿Sí? Porque ustedes, muchos en el mundo entero, están bautizados por iglesia a causa de división. Le decía a ustedes que no vayan ustedes a ser bautizados por teólogos. Esta palabra, que Dios tenga misericordia de ella y nos proteja, amados hermanos. Y espero que ustedes estén orando mucho por mí, porque a mí me mandó Dios a descubrir la verdad. Y no es fácil, amados hermanos, lo que pasó con Juan el Bautista. Decir la verdad le costó cortar la cabeza. Pero tengo que decirlo, amados hermanos. Ustedes no vayan a ser bautizados por teólogos. Todas las obras de los teólogos nada tienen que ver con Dios, porque la teología, vuelvo y repito, teo significa sabiduría humana, y logía significa división. ¿Sí? Por eso los teólogos siempre son divididos. Todas las iglesias que usted ve causa división que ha sido hecha por los teólogos son divididos. ¿Sí? Lamentablemente Dios por seguridad me ha dicho, no vaya a decir qué iglesias son causa de división.
Pero hay misiones enteras en el mundo que son causa de división y se van a perder. A mí Dios me mostró y lo puedo probar con la Biblia. Dios me dijo, mi hijo, grandes iglesias en el mundo se quedan con la venida de Cristo. Y grandes misiones, oiga, misiones que son mundiales. Cuando Dios me lo dijo, yo me agarré a llorar. Dije, Señor, esta misión que tan reconocida, yo sí, mi hijo, esta es causa de división. Y esta otra misión, Señor, sí, mi hijo, aunque sea mundial, es causa de división. Y ahí para allá empieza a darse cuenta usted, amados hermanos. Oiga bien, y las iglesias causa de división tienen las mejores iglesias, las mejores, la más grande, la más bonita, con radio, con televisión, con todo el colegio y todo lo que ustedes pueden imaginar. Y así me lo mostró Dios. Y cuando me fue nombrando, mira esta misión, mi hijo, uy, Señor, pero esta misión, mira que tiene iglesia, tiene radio, tiene televisión, tiene colegio. Sí, mi hijo, toditos se van a perder. Toditos se pierden. ¿Sí? Y entonces, usted que me está escuchando, ¿sí? Por la radio y por televisión y por internet, dése cuenta, pregúntele a Dios quién fue. ¿Qué iglesia lo bautizó a usted? ¿Por qué nació usted bautizado? Para que se dé cuenta que no está bautizado. Ahí se cumple lo que Dios me dijo, mi hijo. Todos, oiga bien, todos en el mundo entero nadie está bautizado. Uy, Señor, mi hijo, el mundo entero no está bautizado. Porque todos lo hicieron de acuerdo al conocimiento del hombre, al amaño del hombre, al facilismo del hombre y al propósito del hombre, mas no con el propósito de Dios. ¿Sí? Mire, cuando antes de Juan el Bautista nadie era bautizado y Dios tuvo que mandar a Juan el Bautista para que lo bautizara. Él tenía el llamado de Dios. ¿Está claro? Y entonces vuelvo y repito, ustedes ya después de bautizado tienen que ser una persona completamente nueva porque Dios va a sacar todo. Por hoy hay que confesar todos los pecados. Todos los pecados tienen que confesarlo. Que eso es lo que vimos en el primer día de clase. Confesando los pecados. Para poder que usted sea una persona nueva. ¿Sí? Vuelvo y repito, el bautismo no consiste simplemente en meterlo al agua como muchos están convencidos. Por hoy llegan a cualquier persona el día del bautismo y todo el que llega lo va metiendo al agua. No, amados hermanos. El bautismo es un seminario, es una enseñanza con profundidad. Para que usted se dé cuenta cuántos requisitos tenemos que llenar. Y qué tenemos que dejar de hacer después de ser bautizado. Hay cosas que aunque usted las quiera hacer no va a poder hacerlas, porque Dios lo va a tomar en ese momento. Y esa es la cita que vamos a ver más adelante. Pero todavía tenemos que primero dar cuenta por quién vamos a ser bautizados. ¿Quién los bautiza a ustedes? No sea que la persona que los va a bautizar a ustedes también esté en fornicación, esté en adulterio, ¿sí? No esté caminando con Dios, porque ese bautismo es nulo, no les va a servir para nada. ¿Amén? Por eso es tan delicado, amados hermanos. Por eso, vuelvo y les repito, con todo y esto, ustedes asisten a la charla, a la conferencia, y no van a ser todos bautizados. Porque en el momento de los errores, nos vamos a dar cuenta quién no se limpió. Y Dios en el momento me va a decir, a ella y a ella no me lo vaya a meter el agua. Porque no llenan los requisitos. ¿Sí? El bautismo son los 7 días de enseñanza. Ahí es donde usted está purificando. El meterlo al agua es para lavar ¿qué? El vaso. Allí el vaso es limpio del pecado. El pecado lo están botando ustedes desde que ustedes empezaron a venir a clase. Por eso es con ayuno y oración. Con la ministrada que le estamos haciendo, usted está limpiándose el pecado. ¿Me hago entender? Entonces, cuando lo metemos al agua, en ese momento va a quedar completamente libre. Ahí es donde va a quedar usted lavada. El vaso no se limpia hasta que no lo metamos ¿a dónde? Al agua. Ahí es la limpieza. ¿Sí? Y entonces, tengan en cuenta ustedes que tienen que estar bien preparados. Bien preparados. Yo no tengo ningún afán, amados hermanos, de bautizados. No tengo ningún afán de que usted se bautice. El afán mío es que usted haga las cosas bien. Que usted se bautice bien bautizada, bien bautizado, para que le pueda servir a Dios de corazón. ¿Amén? Porque por este requisito, Dios lo va a llamar a cuenta.
Si es bautizado por esta persona que le dije que no van a ser bautizados, usted va a estar como atado, atada. Su negocio, su familia, su carácter, su mal genio y todo, amados hermanos. ¿Cómo es posible que un vaso limpio no sirva para echar agua en él o tomar agua en él? ¿Y cuántos están bautizados desde muchos años atrás y por qué su vida no les ha cambiado? ¿Ah? Ahora, ¿cuántos están en la calle borrachos? ¿Cuántas están borrachas? ¿Cuántas son prostitutas? ¿Cuántos son homosexuales? ¿Cuántos pastores volvieron al mundo y están bautizados? ¿Por qué? Porque no son bautizados de parte de Dios, sino pasados por agua, por la emoción del hombre. Y en vez de estar atados, en vez de estar sirviendo, están retrocediendo, amados hermanos. Yo quisiera contar la cantidad de testimonio de personas que hoy están en el mundo y me dice, pastor, o que yo les dije, no se bauticen en su iglesia, y corrieron a hacerlo, y después de que se bautizaron, no quieren saber, pero nada más de Cristo. Después de bautizado, ¿sí? En Sacaba hay una calle que se llama Toda Chichiría, porque aquí antes se ha perdido una oficina ir a buscar. Pero cada borracho es bautizado, son cristianos. Yo he oído que aquí enseña esto, que había no ve que tenemos que enseñar, que tenemos que dar el mérito que era no ve parte, eso. Ojalá sería, ojalá cambiaría, pero soy bautizado. Y malos son pastores. Todo, pero toda esa chiquilla que están tomando en la chiquilla, todos son cristianos bautizados. ¿Se da cuenta? En cualquier cantidad de partes he escuchado el testimonio de la gente que fueron pastores, fueron cristianos. Me dice, pastor, yo fui bautizado. ¿Sí? Yo también fui bautizado, pastor. Yo soy bautizada y hoy no le sirven a Dios. Yo le cuento rapidito lo que pasó en Ecuador. Había un chico que pertenecía a una pandilla. Dígame bien, póngale cuidado a esto. Este chico pertenecía a una pandilla. La mamá estaba emocionada yendo a su iglesia, estaba recién conociendo de Dios. Y ella había llevado a su hijo. Su hijo le había gustado. Y su hijo con las enseñanzas le empezó a gustar. Más y más. ¿Y qué estaba haciendo este chico? Estaba recogiendo la de la pandilla de él, llevándolos a la iglesia. Enamorado. Dijo, yo voy a acabar con esta pandilla. Los voy a traer a todos y los estaba llevando. 8 días antes, me tocó conocer a esa señora, me invitó a su casa, a una cena, conversamos, me contó lo que estaba haciendo, lo que estaba pasando con ella, y me dijo, mi hijo, pastor, ha dejado de fumar droga y andar con la pandilla, y lo está llevando para la iglesia. Pero entre 8 días bautizo y lo voy a hacer bautizar para que se consagre a Dios. Le dije, hermana, no lo vaya a hacer. Hermana, no lo vaya a hacer. ¿Por qué, pastor? Hermana, por el Espíritu le digo que la iglesia que usted está yendo, está bien que usted está reconociendo de Dios, pero el varón que lo va a bautizar no tiene el llamado de Dios. No vaya a hacer bautizar a su hijo, porque hasta ahí lo va a tener, hermana. ¿Cómo así, pastor? Si me han dicho lo contrario. En el momento, dice que el bautismo es para perdón de pecados. Y entonces, en el momento que sea bautizado, él va a dejar de hacer lo que estaba haciendo, es lo que me enseñó el pastor. Le dije, hermana, mire, es una enseñanza mal interpretada. El bautismo es para perdón de pecados. Usted no puede ser perdonado hasta que no los confiese. No es para lavar el pecado. Y este va a ir con su pecado y los pecados van a salir limpiecitos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que confesarlo. Tienen que salir los pecados de él. No es que vaya con pecado y todo meterlo al agua porque los pecados salen lavados, van a salir igual. No va a pasar nada, hermana. No vaya a hacerlo. Pastor, ¿le quedó la duda? Bueno, pastor, le voy a escuchar a usted que es misionero y que realmente nos ha convencido con las enseñanzas. Pues no, señor. Se fueron para el bendito río, llegaron allá, lo bautizó. 8 días después del bautismo, llegó llorando a mi casa y me dice, pastor, ¿qué hago con Juancho? Así llama él, o el apodo de él mejor, que tenía. ¿Por qué, hermana? No, ahora sí que se puso peor. Desde el día del bautismo, desde el pastor hace 8 días que no quiere saber nada del bautismo, dice que desde la iglesia, prefiere la muerte antes que volver a una iglesia. Le dije con seguridad que lo hizo bautizar, ¿verdad? Me dijo, sí, pastor, lo hice bautizar. ¿Y qué le parece, pastor? Que volvió nuevamente a la pandilla, y todos los pandilleros que le había llevado a la iglesia, todos volvieron con él. Ahora mi hijo es el jefe de la pandilla. Le dije, ¿se da cuenta? ¿Lo bautizó para quién?
para el cabezón. Le dije que no lo fuera a hacer. Y este testimonio es para todos los que están escuchando por la radio y donde quiera que va a llegar esta enseñanza, amados hermanos, por internet. Pero cuento de solo testimonio, pero voy a contarle miles. Miles de testimonios de personas que después del bautismo no quieren saber nada más de Dios. ¿Por qué? Porque los ataron. Correcto. Es cierto, hermana. También en Ecuador me pasó con un pastor. Un pastor, fui a su iglesia, me llevó y me dijo, le expliqué estas cosas. Le expliqué estas cosas. Y el pastor no me dijo no. No me dijo no. Dijo, pastor, yo nunca me enseñaron esto, hermano. Esa doctrina no existe aquí en el Ecuador, me dijo él. Y esto, pastor, yo pensaba que nosotros los pastores estábamos llamados para casar, para dar santa cena, para bautizar. Óigame bien. Entonces yo le dije a él, pastor, qué pena con usted. Los pastores no son llamados ni para bautizar, ni para casar, ni para dar santa cena. Pero se llama santa. ¿Sí? Bueno, resulta que le dije, pastor, yo creo que usted me diga una cosa. ¿Usted va a bautizar personas? Pues, pastor, casi todos los he bautizado. ¿Usted ha casado? Pastor, ¿para qué le cuento? No le puedo decir mentira a usted porque yo sé que usted el Espíritu Santo le habla clarito. Sí, pastor, todos los de mi iglesia los he casado. Ahora respóndame, ¿cuántos de los casados hasta hoy persisten? Me dice, pastor, ninguno de los matrimonios que yo efectué están unidos, todos se separaron. Y los que usted ha bautizado, pastor, hasta ahora no va ninguno a la iglesia de lo que yo bauticé. Y ella se da cuenta que eso se llama quemar fuego extraño. ¿Sí ve cómo está atada esa gente? Estábamos en eso, hermano, en un culto, cuando llegó un hombre todo borracho. Y el hombre se para en la puerta. Yo le digo, pasa. Yo estoy cantando en el momentico un especial, y él viene y se arrodilla a mis pies cuando yo estoy cantando el especial. Y le dije, varón, Dios tiene un propósito contigo grande, y te ha traído por medio de tu borrachera y todo para que escuches, porque Dios tiene un propósito contigo. Cuando el pastor se larga en llanto, le dije al pastor, póngale cuidado a este varón, sígalo a él, porque este varón lo ha traído Dios con un propósito. Y el pastor se largó a llorar. ¿Qué le pasa, pastor? Me dice, hermano, porque yo fui que lo casé. Ese fue uno de los que yo casé. Y desde el día que yo lo casé se separó con su esposa y lo único que él hace es tomar. Todo el tiempo se la pasa borracho. Desde el día que yo lo casé. Y el pastor lloraba, pastor, ahora yo qué hago con Dios. Le dije, pídale mucho perdón, hermano. Porque así como usted, está el mundo entero. El mundo entero. Hay cualquier cantidad de hogares destruidos y que tienen problemas marido y mujer. ¿Por culpa de quién? Del matrimonio. Porque están atados. Oiga bien, están atados. ¿Sí? En vez de llevarlos al cielo, los sacaron, los metieron directicos, ya están programados para llevarlos directamente al infierno, amados hermanos. ¿Cuántos lo creen? Dele ese fuerte aplauso, papito Dios, que está conociendo usted la verdad en este día. Ahora agarre un taxi esos nuevecitos para que no se ensucie, llegue más rápido, no se ensucie su ropa. Y acompáñeme a la ciudad de Jeremías, de Isaías, perdón. Isaías 59. Y ahí vamos a encontrar todo lo que hicieron estos hombres, que son causa de división. Todo lo que hizo este hombre que es bueno en rebelión. Todo lo que han hecho estos hombres que se creyeron maestros en su propia opinión, amados hermanos. La obra que muchos no quieren recibir y no quieren aceptar. Ojo con esto, amados hermanos. Dice confesión del pecado de ¿quién? De Israel. Oiga bien, dice el título. En Isaías 59, 1. Pero esto hay que leerlo hasta el 14, que si quiere, amados hermanos. Usted puede leerlo ahí en adelante, todo lo que usted quiera. ¿Sí? Lo puede leer hasta el 14. Hasta el 12, 13, 14, 15. Va a encontrar usted todo lo que pasa cuando usted va a la iglesia que Dios nunca le llevó. Cuando usted fue bautizada por el hombre que Dios nunca llamó para esto. Que Dios nunca preparó. Todos los pastores, muchos le van a decir a usted, yo tengo el Espíritu Santo. A mí me lo han dicho.
El Espíritu Santo que tiene usted también lo tengo yo, me han dicho. Le digo, qué pena, hermano, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que a uno le dio don de sanidad, don de milagro, a otro don de profecía. Todo por el mismo Espíritu, pero son dones especiales. Juan el Bautista traía un don especial. ¿Para qué? Para bautizar y enderezar las sendas, ¿verdad? Lo que me ha dado Dios a mí, para bautizar, para casar y para enderezar la senda. No es tanto para que yo lo haga, sino para que yo le enseñe al mundo entero que es el llamado mío de parte del Todopoderoso, amado, como misionero de Dios, para que el mundo entero conozca esta verdad y no se sigan destruyendo por falta de conocimiento. ¿Qué dice en Isaías 59:1, amados hermanos? He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Oiga, ni se ha grabado su oído para oír. ¿Sí? Esto dice la bendita palabra de Dios. Pero ahora vea lo que dice el 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Quién oculta el rostro allí? Dios, ¿verdad? Ahí está diciendo muy clarito. De vosotros su rostro para no oír. ¿Sí? Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. Esto que están haciendo estos hombres no es de Dios, sino que el hombre lo está haciendo a su manera. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Esto es lo que está recibiendo usted en esa iglesia que usted está yendo, que es causa de división. ¿Sí? Y vuelvo y repito, una de las iglesias, hermanos, que a la fija, se lo digo con testimonio, amados hermanos, y quiero que antes de que usted se enoje conmigo, usted que es pastor que me está escuchando, antes de que usted se enoje conmigo, vaya a la presencia de Dios y pregúntele a Dios. Si usted es teólogo, pregúntele a Dios las obras que usted está haciendo, a dónde están cayendo, las personas que usted está preparando, para dónde se van a ir. Pregúntele usted a Dios, las personas que yo he casado, ¿a dónde van a caer? ¿Sí? ¿Dónde están los matrimonios que yo he efectuado? ¿A dónde van a caer? Pregúntele a Dios en qué paila del infierno les va a tocar caer a ellos. Porque esto es, ¿qué? Le hablaba a ustedes en la clase anterior sobre el adulterio y la fornicación. ¿Sí? Predicar lo que Dios nos ha mandado a nosotros, ¿eso se llama qué? Fornicación. Usted como teólogo no lo formó Dios, lo formó un instituto, lo formó el hombre. Y usted no tiene el Espíritu de Dios, usted tiene el Espíritu de ¿quién? Del hombre, el espíritu humano, espíritu de emoción, espíritu de la carne, ¿sí? El espíritu mundano, porque no es la voluntad perfecta de Dios. Y yo se lo digo con todo corazón, porque si el pastor teólogo me está escuchando, ¿sí? Él va a venir a la presencia de Dios. De mi parte puede venir aquí, y créame que, amados hermanos, yo lo voy a ungir de parte de Dios para que ese espíritu que usted tiene, que ese espíritu humano, salga de usted y entre el Espíritu de Dios. Por eso Jesucristo le dijo a los discípulos, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Sí? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Reprendió a su propio discípulo Jesucristo, como lo dice en Lucas 9:55, más o menos por ahí está, 56, 54. Ahí lo va a encontrar. ¿Sí? Cuando le dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y entonces, lo mismo está ocurriendo, amados hermanos, con la persona que está haciendo algo que Dios nunca le mandó hacer. Y hacer lo que Dios nunca le mandó, eso se llama ¿qué? Quemar juego extraño. ¿Sí? Mire, en Lucas 9:55 exactamente, ahí está. ¿Sí? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Vuelvo y repito, cada iglesia tiene un espíritu. Cada iglesia tiene un espíritu. Y no todos tienen el mismo espíritu para bautizar, amados hermanos. Porque usted lo que puede hacer con su iglesia es, bueno, pastor, yo quiero bautizar a mi iglesia. Bueno, va a buscar al hombre de Dios, que Dios llamó para eso, y él va con mucho gusto, ¿y qué hace? Le puede bautizar a su gente. Como también lo puede casar. Le puede dar Santa Cena. Aunque de todas maneras, si la iglesia es causa de división, si el hombre de Dios, nadie va a ir.
Yo lo digo con testimonio, porque a mí me han llamado de varias iglesias. Pastor, ¿será que nos puede honrar con su presencia? Porque hay Santa Cena. Ah, no, siquiera me lo dijo, hermano. Yo para no voy. Pastor, no. Yo no doy Santa Cena, hermano. En una iglesia que yo no me diga, vaya a ella. Pastor, cuida mi iglesia para que me bautice mi pueblo. No, hermano. Si Dios no me dice, yo no lo voy a bautizar. ¿Por qué? Porque es como sacarlos. En el momento en que yo voy, los voy a sacar del charco, del lodo, y los pongo afuera. Los pongo afuera. Cuando yo me venga, cuando yo salga, usted vuelve y los mete otra vez a la laguna. Entonces, ¿de qué va a servir, hermano? Los vamos a desatar. ¿Me hago entender? Gloria a Dios. Bueno, ahora leamos el 5. ¿Sí? Leímos hasta el 4, ¿no? Vamos a leer el 4. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan luz iniquidad. Incuban huevos de aspides y tejen telas de araña. El que comiere de sus huevos morirá. Y si las apretaren, ¿saldrán qué? Víbora. Ojo con esto. El que comiere de sus huevos, ¿qué? Morirá. Dice la palabra de Dios, de lo que tengo, te doy. Ahora se dan cuenta ustedes por qué todas esas iglesias van a perder. Yo lo digo con testimonio, amados hermanos. ¿Sí? Mire, la paloma que está aquí presente, Dios la llevó al cielo. La lleva constantemente al infierno, la lleva al cielo para mostrarle dónde están cayendo los cristianos. Y ahí le mostró, cuando le dice el Señor, ¿dónde están los cristianos que yo voy a este lugar? Se supone que tantos cristianos que mueren en la tierra, ¿dónde están? Y Él le muestra, y no había gente allá. Dice que había unos cuatricos nomás. Ojo con esto, tantos cristianos que mueren diario. 1. 2. Muéstrame la obra de los cristianos. Y le mostró un libro así chiquitico, donde están todos los bautizados, están los casados y los que han tomado Santa Cena. Un libro chiquitico le mostró Dios. ¿Y dónde están, Señor? Entonces toda esa cantidad de gente que mueren todos los días, le dijo Dios, mi siervo está escribiendo, porque yo lo ordené, que cada minuto caen 1000 almas al infierno. Y son encabezados por pastores, ministros, profetas, evangelistas, apóstoles y sacerdotes. ¿Sí? Venga, le muestro, mi hija, dónde están los libros. Entonces ya le tocó, cuando le tocó con el cabezón, fue al infierno, el mismo cabezón le mostró dónde están las obras de los cristianos en la tierra. Yo los tengo contemplados en mi libro, le dijo. ¿Sí? Y lo lleva al cuarto y no cabían los libros en el lugar de él. Y el mismo cabezón le dijo a ella, toda la obra de todos los teólogos yo la tengo aquí. Aquí están todos los que se casaron por teólogos, todos los que se han bautizado por teólogos, todos los que se han tomado Santa Cena por teólogos y todos los que están asistiendo a la iglesia, los teólogos, los tengo yo escrito acá. Ojo con esto, que esta palabra es dura, hermano. Y yo le pido a usted que me esté escuchando, si en realidad es de Dios y es de buen corazón, que ore por mí. Oren por mí, porque esta palabra, amados hermanos, va a estremecer al mundo. Pero no puedo callarla. No puedo callarla, porque entonces vamos a seguir haciéndolo, contemplando sinvergüenzas aquí en la tierra. ¿Sí? Y yo he venido de parte de Dios, y Dios me ha dicho, aunque le corten la cabeza, no se me vaya a torcer mi hijo. Porque usted tiene que decir al mundo la verdad. ¿Cuánto me está escuchando? ¿Han entendido hasta ahí? Dile ese fuerte aplauso, papito Dios. Gloria a Dios por ello, amados hermanos. ¿Sí? Y entonces, vuelvo y repito, lo va a leer. Todo esto lo va a leer. Leamos el 6. Sus telas no sirven para vestir, ni sus obras serán cubiertos. Oiga bien, sus obras son obras de ¿qué? De iniquidad, obras de rapiña. Está en sus manos. Oiga, sus telas no sirven para vestir. ¿Qué quiere decir sus telas? No es tela física, sino sus enseñanzas. Sus enseñanzas no sirven para nada. ¿Ah? ¿Han entendido? Eso es, amados hermanos, lo que está diciendo aquí en Isaías 51, 59
del 1 puede leer hasta el 14, como le digo. Puede leer hasta el 12, hasta el 13, hasta el 14. Hasta donde usted quiera lo puede leer, amados hermanos. Porque esto es hermoso. Óigame bien. Gloria a Dios por ello, amados hermanos. Quiero que usted se dé cuenta de esta enseñanza, que es la número 3. Y que sepa usted realmente, amados hermanos, dónde está asistiendo usted, con qué, quién lo bautizó, y que usted esté preparado verdaderamente para que cumpla con un bautismo, amados hermanos, que es... No es simbología, no es emoción, porque así está escrita en la palabra de Dios. No es simbología, no es emoción, porque así está escrita en la palabra de Dios. 3 zambuillas me tengo que dar, recibí la 3 promesas que envío Jehová. 3 zambuillas me tengo que dar, para recibir la 3 promesas que envío Jehová.